Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Salvete, amigos de Roma. Hoy hablaremos sobre la equipación o la panoplia del legionario romano del Alto Imperio. Este es el programa número 13 de Lignum en Roma. Es la segunda parte de la charla que hacemos mi amigo, mi frater de Legio, de la Seconda Traiana Forti, Fernand Sayan, sobre el tema de la equipación del legionario de Trajano. Si venís directamente a este audio, os aconsejo que paséis al anterior, el 12, ya publicado, donde hablamos del scutum, del escudo, de la lorica segmentata y de las otras lóricas, que serían las corazas, del supermalis, la prenda interior que protegía al legionario, de las mánicas, un refuerzo que se hizo sobre todo para el brazo derecho, y de la galea, del casco. Como digo, este complementa al programa anterior. Así pues, la conversación empieza justo donde acabó el otro programa. Espero que os guste. Los legionarios lo que nos gusta es trinchar. No sé si me explico, ¿no? Lo que nos gusta es trinchar al enemigo, ¿no? Y para esto tenemos el arma más moderna, el arma que define al legionario, que es el gladius. El gladius es un arma básicamente de estoque. No quiere decir que no corte, que también cortaba. Es un arma que corta tipo, para que me entendáis, tipo cuchillo, en arrastre, ¿no? Pero corta, está bien afilada, ¿no? Su misión es el estoque. Mi opinión, ¿por qué es del estoque? Por lo que decíamos. Si yo me encuentro un pueblo que tiene el 10% o el 20%, había pueblos germanos que estaban bastante más preparados. Por ejemplo, los catos eran de un pueblo bastante avanzado, ¿no? Pero bueno, y luego había pueblos que luchaban desnudos, con lo cual tampoco sabías que te encontraba. Y como luchaban todos juntos, porque siempre se juntaban 47 tipos de tribus, pero bueno, tú te encuentras ese tipo de enemigo y claro, yo tengo una persona que tiene una lórica mata y con cortes no le voy a hacer daño. Le voy a hacer daño con estoque. Con estoque. ¿Y qué enemigo tenía Roma hasta esa época? Pues estos. Estos son los enemigos. Luego tuvo otros enemigos, ¿no? Y tuvo que cambiar las armas, ¿no? Pero el arma esta de, bueno, hay varios gladios, ¿no? El hispaniense que fue el primero, luego se fue haciendo más chiquitito, seguramente porque el legionario tenía más peso encima y cuanto más pequeñito fuera el gladius, mejor. Y la característica de estos gladius es que tienen que se dice gladi en latín, con dosis. Lo que pasa es que, para que la gente me entienda, la característica que tienen es que tienen mucha punta, ¿no? Y esta punta entra en las lóricas Amata, se han hecho pruebas, grupos de recreación, y algunos de ellos entran hasta 6 centímetros. El Mainz y el Furhan y todos estos gladios, la gente que mire por internet y busque tipo de gladios y verá los 3 o 4 tipos de gladios que hay, que tienen el nombre de donde se encontraron, el Pompey, porque se encontró primeramente en Pompeya, ¿no? Estos gladios están pensados como armas de estoque, y el legionario lo que quiere es estar escondido detrás de su escudo, y cuando el enemigo se descuide un poco, lanza la estocada, le clava 6 centímetros en el cuerpo, o 5, ya que estamos dentro, pues mi centurio me ha explicado y me ha reñido a veces, tienes que girar el gladius cuando esté dentro del enemigo. Entonces tú lo giras, haces la herida más grande para que el hombre no sufra, debe ser. Ya me lo explicará ahora Fernand. Y luego lo sacas, ¿no? Esta era la táctica del gladius. Querría decir una cosa del gladius. Yo he tocado otras espadas por cosas personales, ¿no? Y el gladius es un arma muy equilibrada que tiene el peso bastante cerca de la empuñadura. Y eso es muy importante. Un mandoble medieval, por hablar de un arma que todo el mundo conoce, el peso no lo tiene en la empuñadura. El peso lo tiene muy cerca de la punta, porque su misión es dar el golpe. Con eso es como un hacha. ¿Dónde tiene el peso el hacha? En la hoja. Y cuanto más lejos esté el hacha de
la hoja del mango, de donde tú coges el mango, más te desequilibra la muñeca, ¿no? Es un arma muy equilibrada, bastante fácil de utilizar y muy rápida de hacer servir. Y además pincha bastante. ¿Qué tienes que decir tú de los gladios? Yo, para hacer un resumen así un poco rápido, el Gladius hispanensis, lo que has dicho de que se iban haciendo más cortos, realmente no era por el tema de peso, sino era porque fue evolucionando el sistema de combate de los legionarios. Estamos hablando de que se cree erróneamente que el Gladius hispaniensis viene de la falcata íbera y en verdad no viene de la falcata íbera, porque evidentemente ya se ve que la forma no es la misma. Se puede buscar por internet y encontrar una falcata. Viene de la espada corta que tenían los celtíberos, que era una espada de antena. Esa, si buscáis por internet espada de antena íbera, veréis que prácticamente la hoja es lo mismo que una Gladius cualquiera, da igual el tipo. ¿Esto te refieres a los mercenarios que lucharon con Aníbal, por ejemplo? ¿Celtíberos de allí? Vale. Sí, efectivamente, sí. Cualquier pueblo íbero tenía pues a disposición sus armas. Sí que se sabe que la metalurgia aquí en España tenían buenas armas y era un pueblo muy guerrero. Y los romanos, el primer contacto que encontraron con ellos fue a través de los mercenarios de Cartago, y a partir de ahí, pues, como bien hacían los romanos, cosa que veo que me gusta, cosa que me quedo. Entonces adaptaron a eso y hicieron el modelo de la Gladius hispaniensis. ¿Por qué era más larga la Gladius hispaniensis? Que estamos hablando de que es larga. Bueno, es una espada corta, pero tampoco tan corta. La gente no se puede imaginar que es un puñalito pequeño. Es una espada en propiedades, es una espada. Lo único que no nos podemos imaginar una espada larga medieval. No tenemos que imaginar una espada un pelín más corta. La Gladius hispaniensis era más larga por el sistema de combate, como habían los manípulos de la época republicana. No era un ejército tan profesional como en el ejército romano alto imperial. Por lo tanto, era un combate un poco más caótico, imagino yo, porque no serían tropas tan preparadas profesionalmente y porque tirarían más también de cortes en lugar de estoques, variarían un poco, pero imagino que también habría muchos cortes. De hecho, no recuerdo el nombre, pero un historiador griego describió cómo las Gladius hispaniensis amputaron en la batalla de Pydna, si no recuerdo mal, contra los macedonios, amputaron varios miembros que se encontraron por el suelo, los cadáveres con brazos amputados y piernas amputadas. Quiero decir que era una arma que realmente si tú querías le podías pegar un buen tajo y le cortabas alguna extremidad. Luego fueron poco a poco adaptándose a la forma de lucha de las legiones ya más profesionales. Hubo pequeñas variaciones en la época de Julio César, seguían siendo armas muy afiladas, muy alargadas y demás, y luego fueron poco a poco evolucionando al Mainz. Lo pueden buscar por internet y encontrarán realmente los modelos más significativos y más diferenciados son el Mainz, el hispaniensis primero, el Mainz, el Fulham y el Pompey. Y hablando del Mainz, es una hoja que es bastante más ancha, con una forma siseante. De hecho, el estilo de hoja se llama sisac. Y también está pensado para también hacer cortes. Es una arma que también está pensada para cortar y para perforar. Como bien has dicho, hace poco, que creo que lo dices por eso, pasé un vídeo por nuestro grupo que tenemos de debate y demás de nuestro grupo de Abarquino. Pasé un grupo de un grupo de recreación ruso que hicieron un experimento con un pequeño trozo de cota de malla, lo que sería una lórica mata que llevaría cualquier pueblo en aquella época, y cómo realmente con una estocada de un gladio puede perforar estos 6 centímetros que pueden ser fatales para el enemigo. Luego, como decimos nosotros, sí que habían diferentes tipos de estocadas, algunas más rápidas, algunas tal, y esto depende del contexto y de cómo te encontrarás tú luchando. Pero, evidentemente, si tú
logras alcanzar a tu enemigo por debajo de la armadura, si retuerces la espada vas a crearle una herida aún peor y si puedes fatal para el enemigo. Y aparte de que retorciendo el gladio abres las anillas. Lo que hacía muy bien el Gladius era al tener la punta tan exagerada que tenía, tan predominante, lograba perforar una sola anilla de la mata, romperlo y a partir de ahí se desmoronaba un poquito los anillos del alrededor y lograbas perforar. Entonces, al girar, aún rompías más esa armadura y aún podrías llegar a tal. También tenemos que tener en cuenta que los legionarios romanos estaban entrenados también, debido a las constantes guerras civiles que hubieron, a dar estocadas quirúrgicas. Es decir, porque en el caso de enfrentarse contra otros romanos, llegar a dar estocadas por debajo de la armadura, por el cuello, por puntos donde la armadura no podría cubrirte. Tirando después de la Mainz, que sería la más parecida a la Hispaniensis, pero un poquito más acortada, pasaría a Fulham. El Fulham fue la que, digamos, el Gladius que pasó entre Mainz y la Pompey. Evolutivamente pues fue cambiando y la Fulham sería como, para que nos entendiéramos, una Pompey pero con una punta mucho más acentuada. Era lo único que lo diferenciaba, era el proceso evolutivo que fue ir cambiando. Y como bien he dicho antes, es por adaptarse al tema del combate legionario. Tenemos que pensar que el legionario, debido a su gran escudo y todo, y al combate que tenía en formación cerrada, tenía que tener una espada para que no molestase y realmente fuera útil en un combate muy cercano. Estamos hablando de que tendrías que estar escuchando, o sea, oliendo el aliento de tu enemigo a la cara casi. Y luego apuñalándolo, evidentemente, sin dejar que te maten. Pero bueno, luego pasó a la Pompey, que la Pompey es la que es prácticamente la hoja es recta, es paralela, con una pequeña punta, y realmente la diferencia del modelo Mainz a la Pompey, las diferencias de centímetros que se acorta la hoja tampoco es tan exagerado. Estamos hablando de 2-3 centímetros a lo sumo, no cambiaba mucho. Sí que es verdad, pues eso, el trozo de punta que no acentuabas tanto, pues te lo comías un poquito. Y bueno, lo bueno a mí me gusta personalmente, yo en el grupo de recreación llevo una Fulham porque me pareció se encontró la vaina y todo y me parece preciosa, está decorada la vaina y todo, que también hay que tener en cuenta que los oficiales, al ser posible, se decoraban la Gladius como todo. Era el ejército romano, no hay que pensar tiempos oscuros, todo marrón, cuero, negro y rojo. Si podían, los romanos utilizaban todo tipo de colores y decoraciones y todo. Y les gustaba mucho meterse cositas por encima y tal. Yo llevo una Fulham, sé que puede que no sea el modelo más correcto para las guerras dacias, ya que hay que pensar que el ejército romano, como por ejemplo pasó con Domiciano, al enfrentarse a un enemigo o una crisis juraría que la crisis que hubo de tantas guerras civiles en el siglo I hicieron que se fueran produciendo las gladios en masa y de una forma más sencilla y con las vainas no tan decoradas ni con tantas chapas decoradas y demás. Y es por eso que fueron como Domiciano, no digo que con Domiciano, pero sí que el ejemplo sería Domiciano el más claro, reformas militares del equipo. Entonces hay que tener en cuenta que para la época de Trajano la Gladius que era predominante, para no decir el 99,99%, era la Pompey. Sí que es verdad que puede que alguna reliquia de alguna legio, porque como bien sabemos a las legiones les gustaba tener su propia historia, su propia tradición y tener sus propias reliquias, sus propios estandartes,
sí que algún oficial de alto rango podría tener alguna reliquia de la Legión que fuera emblemática, como algún casco más antiguo o alguna Gladius y demás. Entonces yo tengo un modelo Fulham que es bastante, es bonito, pero bueno, nosotros tendríamos que llevar mayoritariamente la Pompey, que sería lo correcto en época de Dacia. Bueno, pues Pompey lo llevamos la tropa, los oficiales lleváis lo que queréis, que para eso sois oficiales, ¿no? Sí, el tema este que has comenzado al principio de la intervención de las diferentes técnicas de lucha, es cierto que como las tropas se fueron cerrando, dijéramos, las líneas se fueron cerrando, es lógico que el arma también se fuera haciendo más pequeña, porque si no, evidentemente molesta al compañero de al lado, es lógico. Si yo, cuanto más grande sea mi arma, más espacio necesito. Esto es básico. Yo, pensando allí un día viendo tu Mainz, esto te digo porque ahora me he acordado, luego se me ha olvidado, pero ahora que me lo has contado, yo creo que una causa posible del cambio del Mainz a Pompey, porque son prácticamente igual de grandes, el Pompey la punta es un triángulo equilátero, para que la gente lo entienda, es un triángulo equilátero. Y el Puljan, la punta la tiene bastante, es isósceles, pero el vértice es muy cerrado. Yo creo que este Gladius se rompería más, la punta. Y es posible que eso también fuera un factor de cambio. Y otro cambio, yo creo que es más fácil hacer el Pompey que el otro. En serie. Lo que dices tú de las guerras y los emperadores, eh, el, hubo muchas guerras civiles y claro, quieras o no, eso tiene que cambiar. No es lo mismo enfrentarte con una persona acorazada, la técnica que, de hecho, si la persona que tengo delante mío tiene una lórica escuamata, no le voy a lanzar una estocada. Tengo que atacar en otro sitio, o le ataco la cara, o le ataco el cuello si no lo tiene protegido, o le ataco por las piernas, o las manos, o los brazos. No puedo atacarle el cuerpo. Si está igual de protegido que yo, ¿no? Claro, las técnicas de ataque tienen que ir cambiando dependiendo del enemigo. Yo tengo que tener una que es la mía, que es la que hemos dicho, me protejo, lanzo el Gladius en horizontal con el suelo, en paralelo con el suelo, e intento entrar, pero claro, si tiene una lórica como yo, ¿qué hago? Pues, o como yo, o que se defienden. ¿Para qué voy a entrar? Un legionario no creo que atacar al otro legionario con lóricas en mentata a la altura del estómago. ¿Para qué? Si iba a dar en chapa, ¿no? Es un poco tonto, ¿no? Por lo cual, lo que decimos, nos adaptamos, todas las técnicas de legionario se adaptan al enemigo que tiene. El Gladius hizo mucho daño, luego es bastante más cómodo, no te cansas tanto con el Gladius porque pesa poco. Y es rápido de sacar, rápido de poner, es un arma muy ligerita y es un arma que para lo ligera que es, parece mentira el daño que hace, es algo terrible, ¿no? De hecho, Julio César, en el tema de la técnica de combate de los legionarios, instaba a sus legionarios en la guerra civil contra Pompeyo, contra el Senado, a dar estocadas en la cara. De hecho, se sabe el famoso centurión que murió por una estocada en la boca, pues se debe a eso. Realmente los legionarios sabían muy bien dónde dar y cómo dar, y entrenaban todo el día para ello. Entonces eran máquinas, era a base de repetir. Si nosotros ya lo tenemos interiorizado, y ellos lo deberían hacer casi automático. Deberían analizar la situación y decir, vale, acaba de levantar el escudo y le voy a dar una estocada en las piernas o por debajo y tal, y sería casi instantáneo. Lo que también diferenciaba a los romanos era que, por ejemplo, con pueblos bárbaros, por ejemplo, germanos o galos, tenían espadas largas. Entonces tú, al tener una espada larga, lo que estábamos diciendo antes, necesitas mucho espacio para maniobrar esa espada. Entonces, en el tiempo en que tú estás maniobrando, levantas el brazo para darme una estocada de arriba abajo, yo igual, con un Gladius, cubierto con mi escudo bien a salvo, ya te he dado 3 estocadas en el vientre y estás en el suelo muriéndote, desangrándote para rematarte con una estocada o con la escalera. Ya nos queda un arma que no creo que fuera arma, es más un tipo que para prestigio o para uso, que es el pugio,
que es, yo creo que que no era un arma en sí. Algunos dicen que se utilizaría como arma de repuesto. Me parece que poco arma. Yo creo que era, o tu navaja que utilizabas o sencillamente lo que han dicho todos los oficiales. Yo tengo un prestigio, igual que los oficiales se tuneaban su equipo para decir yo tengo una clase superior a la tuya, entre los soldados existía lo mismo. Perdona que yo ves lo que llevo, valgo más que tú. Yo creo que el pugio más vale para eso, ¿no? Como bien dices, sí que podría, hipotético caso, servirte como una arma muy, muy, muy de último recurso, pero realmente no lo veo muy factible. Pensamos también que el ejército romano, cuando, de hecho, perder el equipo, parte del equipo era un sacrilegio y de hecho te lo hacían pagar muy caro y no en el hecho de que te lo hacían pagar con dinero, sino que te lo hacían pagar con, si hacía falta, con tu vida. Los castigos en el ejército romano de disciplina era muy severa y entonces dudo mucho que un legionario fuese a perder su gladius en combate. De hecho, sería lo último que perdería. Antes perdería cualquier otra parte del equipo, que es tu arma principal y con la que has luchado tantos años y demás. Aparte de que es lo que estamos hablando. Cada legionario, cada oficial o cada todo ornamentaba su arma de alguna forma. Entonces, de hecho, Julio César ya lo decía, que daba armas muy bonitas y lóricas y demás a sus oficiales para temor a perderlas en batalla. Entonces no morían, intentaban no morir, no exponerse necesariamente. Entonces el puyo yo creo que sería algo más ornamental, algo más simbólico, lo que estamos hablando del estatus. Se han encontrado, hace muy poco se encontró, creo que, si no me equivoco, creo que es Vindolanda, pero se han encontrado muchísimos puyos, se han encontrado muchísimas vainas y puyos de diferentes formas y colores. Hay puyos que tienen una forma de hoja más ancha, hay algunos que tienen la forma más finita y demás. Y lo que sí que el último que se encontró era básicamente la vaina y el puyo era plata ornamentado, pintado. De hecho, cuando lo pudieron restaurar, que quedó casi nuevo de trinca, fue una barbaridad. Yo cuando lo vi quedé alucinado. Era súper bonito cómo pintaron, incluso con detalles pintados, con formas geométricas, con piedras semipreciosas. Entonces estamos hablando de que yo creo que, por ejemplo, un centurión, un primus prior, por ejemplo, un jefe de cohorte, no el primus pilus, un jefe de cohorte pudiera ostentarse más que un optio de la última cohorte, un puyo más ostentoso y más detallado, con más grabados y demás. Entonces, en el campamento, por mucho que se conocieran todos, también, igual que la Witis o el Ástile, para que lo sepa la gente, la Vitis era el bastón de mando el bastón de mando con el que repartían disciplina a los centuriones y ostentaba el poder y les daba su rango, y la Ástile era un palo con una bola para mantener la línea y castigar también a los soldados de los optios. Sería lo mismo, sería señalar el estatus, el poder. Entonces, era como el que te daría el rango, ¿no? Yo llevo una Witis, de hecho, en toda la historia se ha ido viendo. Si ves a cualquier cuadro del emperador Carlos, por ejemplo, a caballo, lleva su bastón de mando en los cuadros, pues viene a ser lo mismo. Yo creo que sería en el campamento, llevarían su cingulum con su pugio puesto y verías evidentemente que estaría súper ostentoso y dirías, buah, yo si gano dinero quiero uno como este. Evidentemente un soldado, un tirón, un recluta raso que acaba de entrar en la legión, no se podría permitir un pugio como se podría permitir, por ejemplo, un evocatus o un optio o un aquilifer. Entonces, también hay que tener en cuenta que pasaban los legionarios muchísimos años de servicio, si sobrevivían. Si no había una guerra muy fuerte, realmente podían pasar la mayoría de su tiempo entrenando, construyendo y marchando, poco más. Entonces,
Yo creo que una parte fuerte de sus ingresos iría ahí, a intentar ser ostentoso e intentar destacar, porque también hay que ponernos, esto puede parecer contraproducente, ¿no? En un campo de batalla ir muy ostentoso, pero también hay que ponerse un poco en la mentalidad de aquella época. Aquella época estamos hablando de que en los cascos llevaban crestas, estamos hablando de que el que no se ponía, se han encontrado cascos celtas britanos que tienen unas pedazo de crestas enormes metálicas. Quiero decir, era todo un poco, todos iban a ostentar, a decir, yo tengo más rango, yo tengo más poder, yo tengo más que tú. Intentaban siempre, era un poco la competitividad sana esta de siempre intentar aportarse más. Entonces, yo creo que el puyo serviría como algo meramente de tradición, algo simbólico, no tanto como un arma. Yo creo que para cortar, por ejemplo, evidentemente si no tienes nada más encima, pero yo creo que para cortar y demás sí que se han encontrado piezas y cuchillos específicos para cortar carne, cortar cuero, cortar tal, que nosotros en la panoplia de Barking Orients tenemos varios ejemplos de esto, que tú lo has visto, y se puede ver que tenían todo lo necesario para hacer vida de campamento sin tener que utilizar sus armas de combate. Entonces yo creo que sería más algo ornamental que no algo realmente funcional para combate. Si me pones en un caso de extremidad completa, pues igual sí que podrías utilizarlo para intentar asestar alguna puñalada, pero sería muy contraproducente coger, arrastrar hacia atrás de la línea enemiga y molerte a palos. O sea que no lo veo mucho yo, sinceramente. No, yo, ahora me ha venido a la cabeza el juramento. Los legionarios cuando entraban a la legión hacían un sacramentum, un juramento a Roma, pero luego cuando iban a su unidad hacían otro sacramentum a la unidad donde se incorporaban, ¿no? A su cohorte. Y allí el juramento, bueno, dice varias cosas, pero las tres últimas que dicen era que no abandonará nunca la línea de batalla, a no ser que sea para salvar a un compañero, matar a un enemigo o recoger un arma. Porque si yo no tenía arma, primero no me defendía a mí, pero lo peor de todo es que no defendía a mis compañeros. Y por eso los castigos eran tan duros. Por eso yo creo que una persona de estas, cuando perdiera un arma, cogería aunque fuera la del enemigo. La que fuera. Aunque si el enemigo tiene un hacha, pues yo con un hacha, no sé qué haré con él. Pero ese tío cuando acabara la batalla y estaba con un hacha en la mano, ya buscaría su arma ya. Porque era importante. Lo de ir con las cosas estas, los romanos tenían una frase también que decían que uno era esclavo de lo que no puede llevar consigo. Con lo cual la riqueza muchas veces la llevaban encima. No sé que algunos tenían familias que no podían tener, pero bueno, y ahí por ahí se podía escapar un poquitín, ¿no? Pero sí que es cierto que llevaban mucha riqueza encima y como has dicho tú, cuando yo veía seguramente todo lo que llevaba encima a un pilus prior, ¿no? Un centurión de una primera centuria de cualquiera de las cohortes, cuando yo fuera al Pilus Primus, que era el primer centurión de la primera corte, seguramente los adornos serían totalmente exagerados. Seguramente solo por el adorno lo tendría que reconocer. Este tiene oro y el otro tiene menos oro. Es estatus. Vamos, el Roma va así por estatus. No hay más. Si yo tengo más dinero que tú, pues lo muestro. Y si no lo muestro, pues es que no soy romano. Debería ser de otra clase, porque los romanos lo mostraban todo, ¿no? La última arma sí, y luego ya pasaremos por la ropa, que es devastadora, son los pilum, ¿no? En la República parece ser que llevaban dos, en la época imperial parece ser que ya solo se llevaba uno, que era el pesado, pero se ve que era un arma terrible, la lanzaban cuando el enemigo estaba, bueno, había habido de todo, vamos a poner 30 metros por poner una época, unos metros, pero caían allí a saber cuántos pilas, porque claro, 480 personas en una línea tirando jabalinas para que nos entendamos, el enemigo, te lo tienes que imaginar, el enemigo corriendo hacia ti, tú lanzando esos pilas 30 metros, que caigan, yo que sé, 200 pilas contra el enemigo,
a uno le das, al otro se le clava en el escudo, al otro lo matas, el otro chilla, el otro se cae, el otro se aparta, los de detrás chocan, se caen, se paran, se hace un parón allí, el que va 5 filas más para atrás, ¿qué pasa? ¿Por qué me paro? 5 que no les ha dado nada, llegan solo a los legionarios y evidentemente los trinchamos. Y nosotros luego seguimos hacia adelante con el ímpetu, a paso militar, ya con el Gladius en la mano, y Gladius fuera, Gladius dentro, Gladius fuera, Gladius dentro. El impacto de la caída de los Pila encima de esa gente debería ser bestial, debería ser algo enorme. Y seguramente no se tirarían todos a la vez. Los primeros que iban a luchar lanzaban los Pila y los de detrás, y espérate, que acercaos más, que vamos a tirar detrás. Y ya con todo el apitolamiento que había allí de hombres que venían corriendo allí todos parados, porque claro, no hay sitio, Pila que caía, Pila que mataba a alguien, ¿no? Sí, sí, y se le atribuye mucho a la conquista del Imperio Romano a Gladius, pero poco se habla de nuestro amigo los Pilum, o los Pila, más bien dicho, pero bueno, para que me entiendan. El Pilum era realmente lo que hablábamos. Se dice que llevaban 2 o llevaban 1. Esto realmente no se sabe y también dependería de la batalla, del legado, dependería un poco de todas las circunstancias y demás, ¿no? Yo dudo mucho que llevasen 2 porque ya has visto que es bastante complicado. Entonces, sí que es verdad que en época republicana, a lo mejor, al enfrentarse más con pueblos, con elefantes o con carros falcados o con, bueno, diferentes enemigos que encontraban, sarisas y demás, necesitarían más proyectil. De hecho, estaban los huélites, los bélites, eran como los peltastas griegos que hacían hostigamiento al enemigo. Igual a estos llevaban 7 jabalinas y 2 pilum o vete a saber. No lo sabemos a ciencia cierta. Sí que es verdad que el pilum fue evolucionando a lo largo de los años. Leí hace bastante tiempo, lo pasé por el grupo, un estudio del pilum desde la reforma de Mario hasta finales del imperio donde ya evolucionó a otro tipo de proyectil como las plumbatas y demás. Pero el pilum era una arma devastadora, porque era una arma que realmente podía romper una formación enemiga con una facilidad asombrosa. Hay que tener en cuenta que popularmente se cree que el pilum al ser lanzado y al impactar contra un escudo se dobla. De hecho, es bastante difícil que se doble. El hierro ese no es tan fácil de doblar, pero sí que es verdad que como todo el peso recae en la parte de madera o incluso si es el pesado como en las guerras dacias, con encima una bola de plomo para añadir más peso ahí, llevabas clavado en el escudo una jabalina que tú no podías sacar. Entonces tenías que abandonar ese escudo. Lo que decías, yo creo que los legionarios lo que hacían, si nos ponemos en contexto, ya para ponerlo en pequeña escala, 80 hombres, una centuria. El centurión ve que se está acercando el enemigo porque nos imaginamos los bárbaros todos corriendo así a lo loco y demás, y realmente no eran así. Todos los pueblos tenían sus formaciones, la mayoría eran prácticamente casi igual a la falange griega, eran muros de escudos con lanzas o con lo que fuera, y evidentemente pues tendrían hostigadores y demás. Bueno, imaginemos que viene hacia ti un muro de escudos y el centurión lo ve, da la orden de pila y quite, ¿no? De lanzar los pila. Yo creo que la primera línea de legionarios, incluido el centurio, haría la primera descarga, ¡pum! Todos desbaratados ya al enemigo. Bueno, se ponen ya listos para el combate para, en caso de que carguen, frenarle el avance. Seguidamente la segunda línea, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la octava. O sea, puedes hacer una lluvia de proyectil como si fueran salvas, como en las épocas del siglo XVIII napoleónicas o lo que sea, salvas de proyectiles que serían devastadoras. Si el enemigo no tenía armadura, muchos vídeos en arqueología experimental de reproducciones de pilum, lo bueno que tenía el pilum era que tenían una punta piramidal, en las épocas dacias al menos era así, que eso tenía una perforación brutal. O sea, se ha probado con otro tipo de jabalina, una jabalina como podría ser
bueno, una jabalina como tal no es, pero para poner un ejemplo, una doris griega, que era una lanza con una punta en forma de lágrima, se ha probado de lanzar contra un escudo y realmente la perforación sí que perfora, pero perfora muy poco, perfora unos centímetros. En cambio, el pilum lo atraviesa entero. Lo atraviesa entero hasta incluso al punto de que si el enemigo no tenía ningún tipo de protección, lo atravesaba entero y adiós persona. Estamos hablando de que ahora imaginemos una descarga de 5.000 hombres haciendo una descarga de pilum, de pila. También habría que tener en cuenta que las primeras cohortes o demás, o centurias, estarían formando una línea de combate y detrás estarían los compañeros descansados que estarían moviéndose por el campo de batalla, lanzando los pila por encima de las cabezas de sus compañeros y aún desbaratando más la formación enemiga. Y ya se sabe que en la antigüedad los combates eran a ver quién empujaba más al ejército enemigo. Ves un hueco, te metes ahí, empiezas a trinchar con la espada y destruyes. Era desgarrador. Aparte de que el pilum se podría usar también como lanza. En algún escrito está que se utilizó como algún legatus lo ordenó de utilizar como lanza. Entonces, realmente era una arma polivalente y que era muy destructora y era una ingeniería brutal. Era algo que realmente yo creo que si viene una carga de enemigos corriendo hacia mí y hay una descarga de pilum, al menos el 20% de la tropa enemiga quedaría devastada por esto, o al menos diezmada, si no herida, si no sin escudo, con la armadura perforada y ahí ya tienes un agujero para que te puedan hacer una estocada, cualquier cosa sería devastadora. De hecho, como bien decía antes, los romanos entrenaban para poder combatir contra otros romanos y hacían también prácticas para recibir descargas de pilum. O sea, imaginamos ya si un romano practicaba para recibir una descarga de pila, cómo sería de devastador esa arma, teniendo en cuenta que estamos hablando que el legionario tiene un escudo de teja que puede desviar el pilum o el proyectil que le llegue, o incluso desviar el golpe o todo. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, que es un arma mortífera. Sí, yo en el tema de un pila o dos pilas, yo creo que como norma general el legionario tendría un pilum y lo lanzaría. Ahora, depende de la situación. Si yo estoy en una situación de desventaja y sé que el enemigo va a venir hacia mí, no me cuesta nada clavar dos pilas y lanzarlos uno después del otro. Si voy yo en avance, no puedo llevar dos pilas porque el escudo, no tengo la espada en la mano, no puede ser. O sea, hay cosas que no entiendo. Ahora, en situaciones de desventaja, que nosotros somos 10.000, nosotros son 40.000 y vienen a nosotros, pues los pilas que hagan falta, tal como vayan llegando, voy lanzando pilas, ¿no? Y lo que dicen nuestros compañeros, pues andan más descargas, ¿no? Cada batalla depende de cómo actúe el enemigo. No es igual que el enemigo venga por ti, lo que dices tú, ¿no? Que tener que ir tú a por él. Si tú vas a por él, no puedes tener la misma técnica que si el enemigo viene hacia ti, ¿no? Pero debería ser terrible lo que dices tú. Caer esos pilas, tanto el que levanta el escudo por la cabeza que se le clava y lo mata y cae y se abre un hueco, el de al lado ve que se muere, el otro chillando porque está herido, o otro que no puede utilizar el escudo, todo eso para la formación, la detiene y algunos se detienen y otros no se detienen y se deforman y automáticamente en el momento que haya pasado eso, que los tienes a 20 metros, 30 metros, los legionarios se van hacia adelante porque en todas las lecturas que he hecho sobre batallas, el legionario para no espera. Él va hacia adelante porque tú tienes que tener el ímpetu, tú tienes que tener la fuerza del ataque. El enemigo te lo encuentras a 20 metros y tú estás reaccionando, estás viendo qué pasa y ya tienes al legionario con el gladius ahí clavado. Y en cuanto se abre la línea, lo normal es abrirse e irse, porque cuando tú no tienes a tu compañero que te cubre, tú te vas, tienes miedo, nadie quiere morirse y te vas. Y se deshace el enemigo, y cuando se deshace el enemigo está muerto. Empieza a entrar la caballería, podemos hacer un desastre, podemos envolverlos, ¿no? Mientras el enemigo esté en formación y tú estés en formación, la batalla se puede tirar 10 días. De hecho, hay batallas que se formaron 3 días y al cuarto día uno de los dos se fue y no hubo muertos, ¿no? Porque no se vio ningún hueco por ningún lado, ¿no?
que estamos, el tema de las túnicas, bueno, como siempre, las túnicas, yo creo que es un tema de adaptación. Las primeras túnicas eran sencillitas, eh, porque hacía menos frío y menos tal, y conforme se fue, no sé si fue por cuestión de barbarizar el imperio, que también se barbarizó, o por una cuestión de que hacía más frío, o que los legionarios sencillamente fueron a zonas más frías, las túnicas pasaron a ser un trocito de tela con una correa, bueno, con una cuerda, a pasar ya túnicas con mangas, dobles, triples, ¿no? Y lo de los colores, pues ya sabes que es un debate que no vamos a acabar nunca, es interminable. Yo soy de la opinión, igual que tú, que el común de los mortales, la tela la tenía cruda, tal como salía, porque no hay que pagar tintes. Y cuando ya aplicas un tinte, pues ya estás marcando categoría social. Sí, sí, el tema de las túnicas, sobre todo el de los colores ahí ya, bueno, yo no creo que cada legión tuviese un color diferente porque estamos entrando en uniformidad, que cosa en que repito, en toda la historia, hasta a partir de los ejércitos profesionales del siglo XVIII, no existía. Muy finales del XVII, empezando el XVIII, no existía uniformidad. Y estamos hablando de muchos, muchos siglos después del Imperio Romano. Entonces, yo dudo mucho que hubiera una túnica que dijeran, esta la llevas porque tal. No. Evidentemente, es lo que te estaba diciendo antes con el Subarmalis. Hay tintes y tintes. Hay tintes que se pueden hacer muy baratos, que seguramente a ti te gustaría llevar pues túnicas diferentes, ¿no? De diferentes colores, pues por ocasiones diferentes. No es lo mismo la túnica de jetreo de irte a la batalla que la túnica de los domingos, ¿no? Para que nos entendamos de la ceremonia o lo que sea. Evidentemente ahí tendrían que llevar túnicas y túnicas y diferente calidad y tal, ¿no? Yo el tema de los tintes, yo entiendo que muchos grupos de recreación, para que se distingan unos a otros, estoy hablando desde la recreación. Yo todo lo que digo lo digo desde la recreación porque es la principal fuente de conocimiento a la cual yo me baso y he ido investigando a partir de ahí. Intentan coger siempre el tópico del romano de Hollywood de llevar la túnica roja o el otro para diferenciarse la lleva azul. Bueno, yo no soy muy partidario de eso, yo soy más partidario de, como hablamos, de que la túnica de batalla, la túnica de ajetreo, de construir un campamento y demás, que la deberían llevar sucia más no poder, no la lavarían en semanas o se les rompería a cachos, sería cruda, sería una túnica pues que no necesitas meterle ningún tinte porque no, ¿para qué te vas a gastar los denarios en tinte si te lo puedes gastar en vino, ¿no? Entonces, el tema de las túnicas es bueno, el de los tintes es un tema que, bueno, mucha gente puede decir. Sí que se han encontrado mosaicos y demás más tardanos con diferentes colores, o incluso mosaicos con diferentes colores de túnicas. Entonces sí que se sabe, porque juraría que hay un libro especializado en eso, que ahora mismo no me acuerdo. Es que todo esto son cosas que, claro, vas mirando tantas cosas y yo no soy historiador, que ya al final se te va al santo cielo, pero que explica las fuentes, los colores que eran, digamos, para los pobres, que eran lo que serían tintes que serían baratos y fáciles de producir, y los otros que fueran más ostentosos, más de la categoría ecuestre y todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema de túnicas de manga larga, túnicas y demás, y cómo fue evolucionando, yo creo que no fue tanto por la barbarización del ejército, sino por cambiar también la praxis, ¿no? Estamos hablando de que al principio los romanos, ¿qué eran? Eran un pueblo descendiente de ¿qué? De etruscos y de griegos. Básicamente eran algo parecido. Entonces yo creo que llevarían las típicas túnicas griegas, cuanto más cortas mejor, porque denotaba la masculinidad. Aunque parezca irónico hoy en día, cuanto más corta era la túnica era que más masculino eras. Entonces, también hay que entender
que obviamente tú, cuando vas conquistando territorio y vas llegando al limes, no te vas a ir en manga corta al invierno alemán en pleno, aunque estés en un castra de invierno, no te vas a quedar ahí muerto de frío. Entonces, yo creo que, de hecho, mira, esto lo he buscado porque sabía que saldría. Hay el guerrero de Becheres, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es una estela funeraria de un soldado que no se sabe bien si es un legionario o un auxilia que lleva una túnica de manga larga. De hecho, lleva un dobladillo en la parte de la mano y se ve el cosido de la túnica conforme es una túnica de manga larga. Entonces yo creo que los romanos tontos no eran. Llevaban túnicas largas, evidentemente, cuando hacía frío y túnicas más cortas cuando hacía calor. Evidentemente, no es lo mismo una legión que estuviera destinada a Britania, que haría un tiempo horrible, o en el invierno germano, que una que estuviera destinada a Egipto, por ejemplo. Evidentemente, todo es cuestión de práctica, ¿no? No, la gente no es tonta. Entonces, es eso. Básicamente es eso. Sí, sí, nosotros que estamos destinados en Nicópolis de Alejandría, nuestra legio, la Legio Seconda Traiana Forti, con manga larga no vamos a ir. Un compañero que esté en Vindonisa, este es en Austria, creo que en Vindonisa, seguramente sí que se pondría esta, ¿no? O en el Castravetera también se pondría esto, ¿no? Es normal, parece. Yo es que me parece lógico, ¿no? De ahí también la incorporación de los Bracae, ¿no? Y la otra, ¿cómo se llamaba esto? Las fascie, lo de los pies. Sí, los fasques. Esto también para protegerse. Es cuestión de que hace frío. Es que, claro, es que en Britania, en Chester, que estaba allí, creo que la 20, la Victrix, allí, ¿cómo se llama? Valeria Victrix, sí. Claro, allí hace niebla. Yo creo que verían el sol 5 días al año. Esta gente pues tendría que ir bien tapado. No puede ir igual que uno como, bueno, lo que he dicho yo, los que estábamos en Siria o los que estábamos en Egipto, ¿no? Parece bastante lógico, ¿no? Como abrigo hay gente que dice que es Sagun y otros que dicen que la, ¿cómo se llama? No, el parlamento es de los oficiales. Paénula. La paénula es la de la capa, ¿no? Sí. Es la que tiene, dijéramos, gorro, más parecido a un Sí, como un poncho militar, sí. Básicamente. Muy bien, ¿no? Creo que la diferencia es la fígula, ¿no? Y la otra, creo que la otra la tenía ya no serían botones, pero sí una especie de cordaje diferente, ¿no? La pénula. Sí, sí. Sí, como bien dices, aparte de las túnicas largas que podrían tener los legionarios, de hecho, reitero, otra vez, Adam Clancy, en el monumento se ven túnicas que ya pasan a ser más largas incluso que por encima de la rodilla. Entonces ya imaginamos que irían evolucionando. Luego ya se ve que en el Imperio Romano pues empiezan a llevar tendencia de mangas largas y pantalones. Lo que llevaban el ejército romano para calentarse era lo siguiente. Era túnicas de manga larga y todo esto hay pruebas y hay estelas y tal que lo demuestran. Luego estaban los bracae, que eran unos pantalones cortos. No, sería como unos pantalones piratas, para que lo entienda la gente, que llegarían por debajo de la rodilla, más o menos, aproximadamente. Luego podrían tener, evidentemente, pantalones largos. Los auxilias, sobre todo, los llevaban mucho esto, pero bueno, esto ya era por tema de cultural. Pero, evidentemente, un legionario, si veía que le funcionaba al auxiliar un pantalón largo, él lo llevaría. Luego está el tema de los fasques, que los fasques, para que la gente lo entienda, son unas polainas. Son polainas que se enrollan en la parte de la pierna, de la parte baja de la pierna, de la espinilla, que, aparte de esto, juntamente con la túnica, el bracae, que es el pantalón corto, y las polainas, hacían como un pantalón largo, que es lo que yo a veces he llevado. No sé si te has fijado que yo llevo unos fasques y muchas veces nuestro compañero Antonio, otro optio, recientemente ascendido, también le dejo los bracaes y demás, y ahora pues bueno, ya estamos intentando, ya que empieza también en Egipto, tenemos nuestras noches de invierno frío, empezamos a llevar más bracae.
Entonces los fasques, las polainas estas, también servían durante las marchas. De hecho, se han encontrado una pierna con un fasque enrollado, que también lo utilizaban los legionarios al marchar. Nosotros tenemos la percepción de que marchaban siempre por calzadas. Pero hay que también entender que cuando marchaban a territorio enemigo o cualquier otro sitio, era todo campo. No era como ahora que hay todo de carreteras. Era todo campo. Entonces, sí que las legiones tenían como unos tapadores, unas tropas concretamente especializadas en aplanar el camino y cortar pues la mayoría de arbustos y demás, pero sí que seguían habiendo pues las plantitas. Cualquiera que se haya ido a hacer una excursión por la montaña lo habrá visto. Si no llevas pantalón largo, acabas con las piernas llenas de arañazos, picaduras de mosquito o sobre todo arañazos y de cortes o lo que sea. Entonces los legionarios no eran tontos, entonces también llevaban esto durante las marchas para evitar evidentemente esas rozaduras. Estamos hablando de que los legionarios tenían que marchar muchísimos kilómetros cuando marchaban hacia la batalla o simplemente para entrenar. O sea, los legionarios marchaban una barbaridad. Entonces, tendrían las piernas destrozadas si no fuera por estas polainas, estos fasques que llevan en las piernas. También hay que tener en cuenta lo que podría ser una moda británica, que son las sandalias con calcetines. Los romanos, los romanos también tenían calcetines. De hecho, en Egipto se han encontrado. Y se llaman udones. Normalmente estaban hechos de lana, juntamente, si tú tenías una túnica de manga larga, unos bracae, unos fasques y los udones, todo junto, ya estabas prácticamente, era como hoy en día llevar ropa de invierno. Era todo de lana, todo lana gruesa, era todo. Los udones yo también tengo, y de hecho pronto tú también los tendrás. Y también hay que entender que las Caligae crean muchas rozaduras. Es cuero, es como llevar una bota militar. Yo no he hecho la mili, pero muchos de vosotros que habéis hecho la mili sabréis que cuando te hacen correr, marchar o lo que sea con las botas, del roce te quedan unas llagas y unas ampollas impresionantes. Entonces también imagino que llevarían los udones por comodidad. Luego lo que me estabas comentando, el sagum y la paénula. El sagum no se sabe exactamente cómo era de forma, pero se cree que era rectangular y se usaba con una fíbula. De hecho, la fíbula era la principal función de la fíbula era hacer como un imperdible, perdón, y aguantar el sagum, que era como ponerte una capa por encima gruesa para poder aguantar pues el chirimiri o el frío y demás. Luego la paénula era como el poncho militar, básicamente. Era como un sagum, cubría prácticamente todo el cuerpo y encima tenía una capucha suficientemente grande como para ponértela con el casco. Y esa normalmente estaba impermeabilizada con grasas de animales, pues para tú en la guardia en el cuartel de invierno o en el campamento, tú si hacía frío o invierno o lo que sea, pues tú llevabas eso, estaba lloviendo, lo llevabas y tenías que hacer guardia sí o sí, si no el centurión te pegaba una paliza. Entonces, tampoco eran tontos y llevaban eso. Entonces era la paénula y el sagum eran básicamente para prevenir la lluvia, el viento y todo. Nos faltan dos elementos que son los que creo que más definen al legionario, pero eso lo he dejado para el final. Uno son las caligae, que tú ves una caligae y sabes que es un legionario, y el otro es el cingulum. Es un legionario fuera donde fuera, si va con su cingulum y sus caligae. Lo que has dicho, para apoyar lo que has dicho, que la inmensa mayoría de las veces los legionarios, primero que eran los que normalmente hacían las vías, con lo cual primero pasaban ellos, antes que estuvieran las vías, ¿no? Iban por el campo. Es que las caligae tenían tacos de hierro, al igual que los tienen los futbolistas hoy en día,
para no repalar en la hierba y para poder apoyarse en una posición cuando ellos estaban en combate, bien apoyados allí no se movía nadie porque aquellos se clavan. Y esa es la prueba más, yo creo que la más evidente de que iban por el campo. Las Caligae eran las botas militares por excelencia, los Calkei eran las civiles, pero esto eran los militares. Y tú veías una persona con las Caligae que iban con ellos a todas partes, seguramente no sé con qué se protegían, porque yo me las he puesto, como dices tú, hacen llaga, y ahora últimamente ya me pongo vendas y me pongo de todo porque yo soy un hombre del siglo XXI y no soy un legionario curtido en batalla que deben tener la piel la deben tener de un dedo de callo, esta gente. Y luego pues el Kingulum, que es, bueno, la gente lo tiene que ver, que es ese cinturón que tiene esos flecos, que al final acaban en piezas normalmente de cobre, de bronce, dependiendo de algún tipo de metal que choca y hace ruido, y ese clink clink, yo me imagino que cuando un legionario escucha el clink clink de otro legionario, se tenía que sentir como en casa, cuando lleva a cualquier sitio de estos, ¿no? Debía ser, uy, hace 3 meses que estoy de permiso y acabo de ver un clink clink de un Kingulum. Debería ser algo enorme. Esto es lo que definía, ¿no? Al legionario. Sí, efectivamente, como bien dices, sería como lo básico que definiría a un legionario. Las Caligae sí que es verdad que son botas, eran las botas militares de la época. No hay que entenderlos como unas sandalias. De hecho, la mayoría de población civil incluso no tendrían ni calzado. ¿Vale? Estamos hablando de que una de las ventajas de estar en el ejército también es que, aparte de comer cada día, tener un sueldo y demás, tendrías zapatos. Y hay que pensar que los terrenos de combate eran todo zona agraria, zona de campo, bosque, lo que se tercia, ¿no? Entonces, como bien dices, las Caligae, había muchísimos modelos, eso sí, y muchos modelos de suelas también, pero tenían todas algo distintivo que eran los clavos. Los clavos sí que habían patrones diferentes y demás, pero todas tenían clavos. Y de hecho, no hace falta irse muy lejos porque incluso en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán lleva clavos en las botas. Quiero decir, es algo que se ha llevado haciendo durante muchísimo tiempo y se ha seguido haciendo hasta prácticamente hace poco, porque bueno, ahora las botas y demás todo evolucionando, ¿no? Pero para sostenerte bien en el terreno y demás, los clavos iban de maravilla. Ahora, como bien sabrás, esto en recreación, eh, los clavos en asfalto van fatal. De hecho, más de una vez creo que en alguna mención hubo un centurión que estaba protegiendo no sé si era un tribuno, que al caerse resbaló, estaba enfrentándose a sus enemigos y resbaló y con la armadura y tal pegó tal estruendo que los enemigos se giraron, se dieron cuenta que se había caído y fueron a por él, ¿no? Entonces sí que es verdad que o el famoso centurión que se cayó por la muralla porque resbaló también. Hay que tener en cuenta eso. Lo que has dicho de las Calkei también son botas militares, son botas cerradas militares. De hecho, hay diferentes botas militares. Hay uno que creo que son los perones, que son los digamos, de la parte de la clase ecuestre ya, de los tribunos, altos rangos y demás. Pero las botas, las Calkei, eran como cualquier otra bota. Evidentemente, si hacía un invierno con nieve, tú no te vas a poner unas Calkei. Te vas a morir de frío porque aunque llevas calcetines, te va a servir de más bien poco. En cambio, si estás en el desierto, pues no vas a llevar bota cerrada porque si te va a llenar de arena, ¿no? Todo depende del contexto. Pero sí que es verdad que es una bota que hay muchísimos modelos, ¿eh? De hecho, en Vindolanda o en Vindonesia, perdón, una de las dos, hay un museo enorme, pero con muchísimos modelos que son con pequeñas variaciones de uno y del otro y demás. Quiero decir, hay tropecientos modelos. Y era un poco también iba por modas, ¿no? Porque de hecho se han encontrado Calkei en Egipto, en la parte de Egipto, casi iguales a unos Calkei de principios del siglo I. Y estamos hablando que los de Egipto se encontraron en el siglo II, a mitades finales del siglo II. Entonces, la moda, imagino que es como, por ejemplo, hoy en día, ¿no?
las Bambas Nike, pues a todo el mundo le gusta, o las Adidas o lo que sea, pues todo el mundo se las compra y qué bonitas que son, y mira, yo también tengo, no sé qué, pues era un poco igual. Y las Calquei, la única diferencia que tenían con las Caligae es que era una bota cerrada. Era una bota cerrada que se ataba más o menos igual y también tenía sus clavos y todo y bueno, y servía para el frío, nunca mejor dicho. No, bueno, me quería referir en ese, claro, lo que hemos dicho de la uniformidad inexistente del ejército romano. Digo que es lo que más define en general, ¿no? Cuando tú ves Sí. una persona con un Caligari y lo ves con un Cingulum, dices, este es el legionario romano. Luego, pues, claro, es que lo que decías tú ahora me ha venido lo que me has dicho de la guerra de Dacia, de Ancrisi y de la, y de la robo de abrigo que llevaban allí. En la Dacia, la actual Rumanía, hacía mucho frío. En el año, en el año 92, no me quiero equivocar, en el año 92 después de Cristo, sármatas y dacios, enmascarados, porque teóricamente tienen un acuerdo de paz con Domiciano, que parece que no le hicieron mucho caso, pasaron al otro lado del río, a Moesia Superior, y se cargaron a la 22, a la 21, perdón, Rapax. Se la cargaron, la aniquilaron. El río estaba helado. Con con Caligae abiertas no iban los legionarios, ni los sármatas tampoco. El Claro. río Danubio estaba helado, estoy diciendo. Hace 1,5 metros, hay 1,5 kilómetros de ancho. Estos tíos, lo que dices tú, manga larga y lo que llevarían encima, manga larga y capas de animales encima, porque hacía mucho frío. Bueno, no sé si se nos ha olvidado algún tipo. ¿Tú te acuerdas de alguna cosa que nos hayamos dejado? Creo que llevamos un buen ratito. El Kingulum es lo único que no he dicho nada aún, pero bueno, el Kingulum, como bien dices, es lo que representaba el estatus de militar. Básicamente era eso. Sí que es verdad que algunos modelos tenían al principio del siglo I no llevaban esas tiras que cuelgan y demás. Luego sí que fue evolucionando con tiras para hacer también el terror psicológico del ruido, de está marchando todos al unísono, marchando ahí con el ruido de las armaduras y todo, que pegaría un estruendo contra el enemigo afectaría moralmente mucho. Pero sí que es verdad que en época de Trajano, en las guerras dacias y posteriores, el Kingulum, el tema de las tiras, cada vez se fueron haciendo más cortas. De hecho, en la columna trajana aparecen que son las tiras muy cortitas, y en Adam Creasy directamente no aparecen. Hay modelos de Kingulums que no tenían, simplemente era un cinturón con placas. Entonces, bueno, había lo que te diferenciaba, que era un cinturón con placas. Podían ser más o menos ornamentadas, pero básicamente era eso. Era un cinturón militar ornamentado con placas para denotar tu rango militar. De hecho, juntamente con el Puyo que te he mencionado antes, que se ha encontrado el último, se encontró un Kingulum que básicamente las placas son placas finitas, sin ningún tipo de dibujo ni nada, pero son placas de plata. Entonces estamos hablando de que, claro, ahí también entraba el factor económico. Evidentemente un Primus Pilus llevaría un Kingulum de lo más ornamentado, de lo más con las placas, con Marte, con la loba capitolina, con de todo. Ahora, los otros, pues evidentemente igual irían pues con 4 placas así, de lo más simples, pero bueno, que sería lo que denotaba tanto las Caligae como el Kingulum, lo que denotaba el rango de militar a los soldados. Claro, esto era, yo me imagino también que era una manera de decir a todas estas guardias, entre comillas, urbanas, si podíamos llamarlo así, todos estos guardianes de según qué ciudades, que en teoría en las colonias y municipios entonces estaba prohibido llevar armas. Sin embargo, los legionarios, quitando el Pomerium de Roma y algunas otras zonas sacras, sí que podían llevar armas, ¿no? Podían llevar sus gladios porque esto denotaba su diferencia con el ciudadano normal, ¿no? Con el civis normal. Y esto era seguramente lo que identificaba aquel hombre cuando las veía, decía, este es legionario, con él no me meto, no sea que me pase algo, ¿no? Porque eran bastante, una de las pagas del legionario, ahora ya para acabar, los legionarios cobramos del emperador, en nuestro caso, del padre de la patria Trajano, en nuestro caso, pero también solemos hacer algún tipo de salidas por la zona y pillar algo. Cuando yo iba con mi Kingulum, aquella persona ya sabía lo que se arriesgaba y que vaya con cuidado. Esto ya lo dejo para que también es un aliciente para ser legionario, ¿no?
Claro, el botín. Tú, cualquier territorio enemigo o aliado, si tú ibas como legionario tenías un estatus, intentar castigar a un militar era como algo prácticamente imposible, eran intocables, estaban en el servicio militar. Entonces, claro, podían hacer sus gamberradas, podían hacer lo que quisieran. Me voy a una taberna, me emborracho hasta las cejas y luego me voy a casa de alguien y si me cojo esto porque me gusta y no te gusta a ti, pues, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? Sí. Soy legionario, soy militar, si me tocas a mí las narices, digo a mí la legión y acuden mis compañeros y la montamos aquí. Sí, desde luego a un militar solo juzgaba sus mandos y si el mando consideraba que lo que tú habías hecho no le molestaba a nivel militar, también le importaba un poquito, ¿no? Bueno, como reflexión última, esto lo digo para que os alistéis a Barquino Ories, que estamos hablando todo el rato de la Legión Segunda Traigana Forte, y que esto es una de las ventajas hipotéticas, no hagáis esto en el siglo XXI, que eso no está bien, pero bueno, para que os podáis apuntar, ¿no? Aquí despido a Fernán, espero a ver si lo puedo, entre comillas, engañar o motivar para hablar otro poquito. Tengo que deciros que cuando contacté con él, estaba un poquitín diciendo, no sé yo si, pero he visto que se ha lanzado y tiene tema. Hasta aquí este audio, el número 13 del Lignum en Roma, que complementa al 12, en el que hablamos sobre el Scutum, la Lórica, la Mánica y la Galia. Espero que os haya gustado y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.